junto a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más desde Casa de Oración Jesucristo del Camino, en esta tarde hermosa, maravillosa, para llevar hasta ustedes otro mensaje más de salvación, de vida eterna, de gozo, de palabra del Señor. Amén. Quiero pedirle, hermano, que usted acérquese su Biblia, vaya por su Biblia o saque usted su teléfono o la Biblia que tenga usted a la mano, pero es necesario, hermano, porque usted acuérdese que es martes de estudio y tenemos que mirar qué dice la palabra del Señor. Siempre, amado de Dios, tenemos que escudriñar la Escritura para que nosotros veamos qué es lo que dice Dios para nuestras vidas. Amén. Y para dar comienzo a este estudio vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos, a darle gracias a ese Dios maravilloso, grandioso y misericordioso. Padre, en esta hora estamos aquí, Señor, para darle gracias una vez más por un día más de vida, por la misericordia que usted nos ha regalado, Señor, esa oportunidad de vida. Gracias por nuestras familias, por nuestros hijos. Gracias, Señor, por todos aquellos que han decidido escuchar tu palabra, que han decidido aceptar tu salvación, que es lo mejor que podemos hacer, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta hermosa tarde usted, Señor, toque los corazones, las vidas, toque las mentes, para que podamos entender cuál es su propósito en nuestras vidas, para que podamos, Señor, darle sentido a nuestras vidas, podamos vivir una vida con propósitos, Señor. Te pedimos que desciendas a cada corazón, a cada vida, ahí donde están mis hermanos mirando este video. Yo bendigo las vidas y te pido, Señor, que envíes toda clase de bendición, que envíes sanidad, protección, que envíes, Señor, ángeles que acampen alrededor de las vidas de mis hermanos, mis hermanas. Gracias por la vida de mis hermanos de Casa de Oración que están siguiendo este mensaje, pero también gracias te doy, Señor, por la vida de otros hermanos de otras congregaciones que muy amablemente, Señor, escuchan la palabra, que es palabra de usted, mi Dios. No es de una iglesia, no es de una denominación, sino es palabra de usted enviada a los corazones, y esa palabra no va a regresar vacía. Yo te pido que usted haga esa obra poderosa en cada corazón por medio de su palabra, mi Dios. Y en esta tarde, Señor, te damos gracias por aquellos que nos están mirando y por lo que vas a hacer tú en sus vidas, Señor. Habla a los corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y hoy, hermano, hermana, que me sintoniza, quiero que hablemos un poco acerca del tema que yo le titulé hoy: las palabras habladas sin sabiduría pueden matar. Las palabras habladas sin sabiduría pueden matar. Recuerde usted, amado hermano, amada hermana, que la palabra tiene poder. Dios hizo toda la creación por medio del poder de su palabra. Amén. Y hoy quiero compartir con ustedes este hermoso tema, porque hay peligro, amado de Dios, cuando hablamos palabras sin meditarlas, sin tener esa sabiduría, sin pensar antes de hablarlas, antes de decirlas. Son peligrosas, amado de Dios. Pueden matar a alguien tanto espiritualmente, moralmente y aún físicamente. Y creo yo que no estoy siendo demasiado
pues exagerado, porque hay gente que ha recibido palabras hirientes tanto de sus papás, de sus hermanos, hermanas, o esposo, esposa, y eso les llega a dañar tanto que muchas veces se quitan la vida. Amén. Por eso, amado de Dios, antes de decir algo, tenemos que meditar. Antes de proferir palabra, tenemos que detenernos. Por eso la palabra del Señor dice que seamos tardos en hablar. Tardos en hablar. Amén. Y quiero ir precisamente, vamos a ir a la palabra para meditar un poquito acerca de esa palabra, de ese versículo que nos dice que seamos tardos para hablar. Permítame usted buscarlo y le voy a decir dónde está. Permítame usted. Es hermoso, amado de Dios, la palabra de Dios, porque nos da sabiduría, nos da entendimiento. Amén. Permítame usted un momento, porque está un poco lento el internet. Le voy a pedir, hermano, que vaya usted a su Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 19, y vamos a leer esta pequeña porción. Cuando lo tengamos, glorifique el nombre del Señor. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Porque, amado de Dios, cuando usted escucha y medita las cosas, y usted pausa su coraje o su enojo o su sentir para proferir palabra, va usted a ser sabio. No va usted a hablar pronto. Ya después usted va a decir: pero ¿por qué dije eso? Y si, hermano, usted no es tardo en hablar, sino es pronto para hablar, usted no va, hermano, a dominar sus sentimientos, sus pensamientos, y se va usted a meter en problemas. Por eso yo le pido, amado de Dios, que sea usted tardo para hablar. Escuche usted, razone las cosas y después hable usted. Porque recuerde que las palabras habladas sin sabiduría pueden matar. Amén. Y decíamos que puede ser una muerte espiritual, una muerte moral, una muerte aún física. Amén. Y yo quiero decirle que antes que hablemos, tenemos que meditar en nuestra mente y en nuestro corazón si lo que vamos a decir es una bendición o tiene la intención de bendecir al otro que te está escuchando. O de alguna manera lo que vas a hablar va a causar un impacto positivo o negativo, un dolor, una decepción, un enojo, o que algo negativo va a causar en la otra persona que te está escuchando. Mire, vaya usted a Efesios 4:29. Tenemos que pensar: si yo digo esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a sentir el que me va a escuchar, el que me va a oír? Mire que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino
la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí nos vamos a detener un momento. Y dice Pablo en esta carta a los Efesios que ninguna palabra corrompida, y cuando dice palabra corrompida es que va distorsionada, va con alguna intención negativa, alguna mala intención, alguna palabra de maldición que no es edificante. Amén. Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Por qué, hermano, yo quise compartir con ustedes este pequeño estudio? Porque con esto que estamos pasando, viviendo, sufriendo esta tribulación, esta opresión, hay mucha gente que está echándole la culpa a Dios de lo que está sucediendo, de lo que estamos viviendo. Y empiezan a blasfemar contra Dios, empiezan a hablar cosas que no edifican, que no están bien, que no son bendición. Y hermano, yo le pido que usted no se preste para la opinión del diablo, la opinión de Satanás que entre en nuestros corazones. No permita usted eso, porque si no se va usted a dejar guiar por esos sentimientos, por lo que estamos viendo, y vamos a empezar a echarle la culpa a Dios de lo que está sucediendo. No, usted dele la gloria a Dios, sea cual sea la situación que usted esté pasando. Que salga de su boca, dice, palabra que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice el 30, Efesios 4:30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amado de Dios, cuando tú comienzas a hablar de una manera impropia, corrompida, pues una manera soez, una manera que no es grata a Dios, contristas o contristamos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Entristecemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque las palabras son poderosas y forman parte de nuestra vida. Usted sabe, amado de Dios, que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Que hay en tu corazón, hay paz, hay gozo, hay alegría, hay pues contentamiento. Vamos a seguir leyendo, dice el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Ahí vamos a detenernos otro momento. Amado de Dios, cuando tú tienes al Espíritu Santo, no tienes por qué albergar sentimiento de amargura, sentimiento de enojo, de ira, mucho menos de gritería. Y hermano, cuando ya, fíjese hermano cómo va subiendo la situación. Primero quizás te sientes con un sentido de amargura, y eso quizás te va a provocar enojo, y eso va subiendo en grados y se convierte en ira, y esa ira se convierte en gritería. Y esa gritería, amado de Dios, empiezas a maldecir. Por eso dice maledicencia. Dices mal, hablas groserías, hablas pestes de lo que está sucediendo, de lo que te está pasando, de lo que estás viviendo, de la situación que estás enfrentando. Y toda malicia. Lea el 32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo creo, amado de Dios, que nuestro Señor Jesucristo no hablaba palabras pesadas en doble sentido, palabras que traían
dolor a la gente, sino al contrario. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo son tus palabras en este momento? ¿Cómo son tus palabras cuando hablas a alguien? ¿Dulces? ¿Buenas? ¿De bendición? ¿De amor? ¿De paz? ¿De fortaleza? ¿De ánimo? ¿O todo lo contrario? ¿De derrota? ¿De maldición? ¿De desesperanza? ¿De tristeza? ¿De envidia? ¿Palabras lastimosas o hirientes? ¿Cómo son tus palabras? Porque por sus frutos vas a conocer a quien realmente es un hijo de Dios. Te vas a dar cuenta qué es lo que hay dentro de alguien, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, con tan solo hablarte. Y hay incluso cristianos, o se dicen ser cristianos, que en este tiempo de tribulación, de dificultad, de preocupación, de enfermedad, de pandemia, empiezan a hablar cosas que en vez de animar, desaniman a otro. Amén. Tú tienes que hablar palabras de fe, palabras de vida. Amén. Yo quiero que vaya usted a Job 6:30, por favor. Y mire con atención esta palabra en el libro de Job 6:30. Y cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Mire qué dice. Hace una pregunta Job. ¿Hay iniquidad en mi lengua? Ponga mucha atención. Esta palabra dice, ¿hay iniquidad en mi lengua? No está diciendo en mi corazón, en mi pensamiento, en mi mente, en mi sentir. No, dice, ¿hay iniquidad en mi lengua? Y hace otra pregunta, dice, ¿acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Qué tremenda reflexión habla Job en este versículo, que dice, ¿acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Cuando hace esa pregunta, amado de Dios, debemos entender que nuestra boca no tiene que albergar, no tiene que guardar palabras hirientes, soeces, pesadas para alguien. Por eso dice así, ¿acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? No dice mi mente, no puedo discernir, no, mi paladar. Tienes tú, amado de Dios, decía Job, es que mi boca tiene que entender y saber discernir y probar cuáles son las buenas palabras que yo debo de hablar. Amén. Mire, amado de Dios, es tan peligroso que hablemos algo sin meditarlo antes de hablar. ¿Por qué debemos hablar por hablar nada más? Porque tan solo con una palabra que hables puedes herir y hacer sentir mal a tu esposo, tu esposa, tus hijos o algún ser querido, hermano. Y aún sin haberlo querido hacer adrede o al propósito, pero no pensaste y hablaste algo que quizás te puede dañar una relación con alguien cercano. Amén. Pero por cuanto no pensamos en lo que decimos, eso nos puede traer maldición. Nos puede traer maldición. Y no nada más a nosotros, sino a nuestro prójimo, al que nos está escuchando. Porque mira, amado de Dios, las mismas palabras que hables, esas mismas palabras se te regresarán a ti. Porque lo que tú siembras, eso vas a cosechar.
Haz de cuenta que estás aventando una piedra para arriba y va a caer. Entonces, algo que tú hables es como un boomerang, va a regresar a ti. Si tú bendices, amado de Dios, tú vas a ser bendecido. Pero si tú maldices, tú vas a ser maldecido. Y la misma palabra lo dice: bendecir, bien decir, hablar bien. Y maldecir, decir mal, maldecir, hablar mal. Recuerda que la gente te va a conocer por lo que tú hables. Mira, yo quiero que vayas nuevamente a Job 20:12. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Medita. Hay veces, amado de Dios, que hay gente muy acostumbrada a hablar chismes, mentiras, cosas en doble sentido, cosas que lastimen a otro. Mire que dice Job 20:12. Mire, dice: si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas y el de áspides será dentro de él. Mire, vamos a entender, porque igual usted dice: es que, hermano, no entiendo esta palabra. Vamos despacio. Dice: si el mal se endulzó en su boca. ¿Qué quiere decir? Que alguien, hermano, hablar mal de otro le parece bonito, le parece dulce, le parece algo normal, sabroso, y ese es su constante hablar mal de alguien. Hablas mal de esto, hablas mal del otro, hablas mal del gobernador, del presidente, de los gobernantes, del pastor, de los hermanos, de todo mundo hablas mal. Pero ya te acostumbraste, ya para ti es dulce hablar mal de otros. Por eso dice: si lo ocultaba debajo de su lengua. Hay gente que lo ocultan, ahí están nada más, hermano, abajo de la lengua tienen el mal. Lo tienen ocultado de tal modo que cuando se pueda, se va a sacar. Pero no sale de la boca, sino también sale del corazón. ¿Por qué? Porque de ahí está, hermano, vertiéndose esa mala palabra, ese mal. No viene de la boca en sí, sino viene del corazón, pero es por la boca en la cual usamos para expresar las malas palabras. Lea el 13 nuevamente. Dice: si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo tenía en su paladar. Hay gente que a veces te parece bien algo que está pasando, algo que está haciendo alguien, y en vez de decirle: oye, qué bien estás haciendo, te felicito, qué buen trabajo hiciste, que mira qué rico te salió esta comida, qué buen trabajo, qué trabajador eres, qué especial eres. No sé qué palabra puedas tú poder vertir, pero dice que si le parecía bien y no lo dejaba salir, no lo hablaba, sino que lo detenía en su paladar. Hay gente que constantemente habla el mal. Pero ese mal le va a hacer daño. Mire que dice el 14: su comida se mudará en sus entrañas. ¿Sabías tú, amado de Dios, que hay gente que siempre está enojada, siempre habla mal y hermano, siempre está mala del estómago? Incluso por ahí se le daña la bilis, se le derrama la bilis. Y por eso dice: y el de áspides será dentro de él. Amado de Dios, yo te invito a que nunca hables mal de nadie. Aunque se lo merezca, usted hable bendición, porque esa bendición va a regresar. Y si tú hablas mal, ese mal que hables tú te va a dañar a ti, no al otro. No hables mal de nadie. Yo sé que a veces es difícil, pero tienes que hablar bendición, porque vas a recoger la bendición de tus labios. Vaya usted a mismo Job, pero en el capítulo 27 y en el verso 4. ¿Lo tenemos? Dice así:
mis labios no hablarán iniquidad. Job se había dispuesto, amado de Dios, de no hablar mal. Y por eso le dijo a su esposa, porque vio el mal que estaba viniendo sobre Job, y su esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Mira, maldice a Dios y muérete. Eso dice en unas versiones. En otras versiones dice: bendice a Dios y muérete. Pero Job le contesta: como toda mujer fatua has hablado. Así le dice a su esposa. Como toda mujer fatua, toda mujer tonta, sin pensamiento, sin entendimiento, has hablado. Por eso le digo, hermano, que no hablemos a la ligera. Cuidemos nuestras palabras, porque las palabras habladas sin sabiduría pueden matar. Y no nada más a otro, sino a nosotros mismos. Por eso dice Job: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Qué tremendo, amado de Dios. Job se propuso que sus labios no hablaran iniquidad. Y yo te propongo a ti y me propongo a mí que hagamos el esfuerzo. Antes de hablar algo, tengamos un poquito de detenimiento. Que seamos tardos para hablar. Pensemos que si lo que voy a decir va a bendecir a aquel que me está escuchando, va a edificar a aquel que me está escuchando, o le va a traer enojo, decepción, ira, desatino, no sé, hermano, un sentimiento negativo. Vaya usted por favor al Salmo 10:7. Hay gente que siempre, hermano, de continuo está hablando mal. De todo se quejan. Quizá yo fui uno de ellos en tiempo antes de conocer al Señor. Mire que dice el Salmo 17. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Fíjese qué tremendo, hermano. Porque el corazón entenebrecido se junta con la lengua y son un mal tremendo. Pero esa lengua, amado de Dios, esa boca va a traerle muchos problemas a aquel que no cuida su boca, no cuida su hablar. Amén. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Hoy, amado de Dios, quiero también comentarte esto, compartirte esto. Se está dando mucho las redes sociales hoy en día. El Facebook, el Twitter, no sé, otros tipos de redes sociales que se usan. Pero se están utilizando para hablar mal de otras gentes, del gobierno, del presidente, del gobernador. Hermano, tengamos que tener dominio propio para no dejarnos llevar. Y a veces comentan algo y nosotros decimos: sí, cierto, y que esto y que el otro. Y continuamos esa línea de hablar mal de otros. O publicamos cosas que quizás a alguien le va a afectar, le va a traer un sentimiento de enojo, de ira, de contienda. Y hermano, usted y yo no tenemos por qué estar en esa condición de hablar mal. Dice: llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Qué tremendo, amado de Dios. Recuerda que la palabra del corazón, como yo te decía hace rato, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando hablas o publicas algo, dejas ver qué cosa hay en tu corazón, qué cosa hay en tu interior. Y tú y yo no estamos llenos del Espíritu Santo. Y recuerda que el Espíritu Santo nos debe de llevar a mostrar los frutos del Espíritu. Amén. Y a veces nos dejamos llevar por los frutos
de la carne, no del espíritu. Por eso, amado de Dios, nuestras palabras deben de ser de bendición, de edificación para todos aquellos que nos están escuchando y aún que están leyendo lo que estamos mirando. Estamos en un tiempo muy peligroso, porque podemos deslizarnos, podemos desviarnos, tropezar, caer. Amén. Por eso, antes de publicar algo, antes de comentar algo, antes de hablar algo, hermano, detente un momento y piensa si lo que voy a publicar o lo que voy a darle un comentario es algo que va a traer bendición a otro. Lo hago, si no, mejor hazte a un lado, detente. Voy a pedirle que vaya usted al Salmo 12:1. Salmo 12:1. Y mire qué dice, lo tenemos. Creo que dice así, no sé cómo diga ahí. Dice, salva, oh Señor. ¿Verdad que así dice? Salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos. En este tiempo, amado de Dios, esto está pasando. Se están acabando los piadosos. Mire qué más dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Aquí nos vamos a detener un poquito. Hay veces, amado de Dios, que Dios nos ayude, porque a veces publicamos o hablamos mal del vecino, del gobernador, de nuestros maestros, hasta de nuestros papás, del pastor, del hermano, la hermana, a veces hasta de los hijos, hermano. Por eso dice así, salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Mire que dice el 2, habla mentira cada uno con su prójimo. Entonces, hermanos, están hablando palabras sin sabiduría que pueden matar a alguien, tanto espiritualmente, tanto moralmente, físicamente aún. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros, con doblez de corazón. Son hipócritas. Una cosa dicen y otra cosa hacen o sienten. O una forma te dan de ver, te demuestran, y por atrás están hablando mal de ti. Mire que dice el 3. El Señor destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Qué tremendo. Está hablando de los labios y de la lengua. Está hablando de la boca, que habla cosas que no están correctas. Mire que dice el 4. Y a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? No tienen temor de Dios. No les importa si alguien los escucha hablar. Yo a veces, hermano, cuando escucho hablar mal a alguien, hasta me duelen los oídos, o mejor me hago a un lado, o si es un video o algo, mejor lo borro, o me hago a un lado, lo quito. Pero a veces, hermano, las palabras que salen de la boca de aquella persona, o de aquel hombre o mujer, a veces nos da dolor de cabeza. Mire, lea el 5, dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor. Pondré en salvo al que por ello suspira. Lea el 6 con atención, mire. Dice, las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Qué
quiere decir esto, amado de Dios? Que así como es el Señor, dice, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, así como dice la palabra del Señor, que las palabras de nuestro Dios son palabras limpias, las de nosotros también tienen que ser sin doblez. Palabras limpias, sin doble sentido. Purificadas 7 veces. ¿Qué quiere decir purificadas 7 veces? Antes de hablar, piénsalo 7 veces antes de hablar algo. Porque puedes lastimar a quien te está escuchando. ¿Y qué tal si es tu esposa, tu esposo, a quien mucho amas y lo vas a lastimar con algo que tú dijiste, que pudiste haber pensado antes de decirlo? Si te detuviste un momento, ya no lastimaste a aquel que amas. O quizás a tu hijo. Muchas veces, amado de Dios, estamos enojados. Yo, gracias a Dios, por ahí recuerdo un pastor, y si tiene la oportunidad de mirar este mensaje, él lo va a recordar, porque yo le escuché oír a uno de mis pastores que decía: mira, amado de Dios, hermano, hermana, cuando usted esté enojado, no hable. Mejor échese un buche de agua y cuente hasta 10. Para que se le baje el enojo, para que se le baje la ira y ya no hable. Porque si habla, hermano, se va a meter en problemas. Y es cierto. Es cierto. Ese buche de agua, hermano, te va a hacer, hermano, pues una de dos. O se te pasa el enojo y se te olvida lo que ibas a hablar, o con esa misma agua enjuagas tu boca y esas palabras malas ya no salen. Pero tienes, hermano, que pensar antes de hablar. Las palabras que voy a hablar, ¿son de vida o son de muerte? Amén. Recuerda que la palabra de Dios también dice que de toda palabra ociosa que hable el hombre, de ella dará cuenta el día del juicio. Imagínate, aún por nuestras palabras seremos juzgados. Por esto, hermano, tengamos cuidado, tengamos temor de Dios para hablar. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Puede dañar a alguien lo que estoy hablando? ¿Puede matar a alguien que me está escuchando? Amén. Mira, hermano, amado de Dios, si tú te pones a pensar qué poder tan grande tienen las palabras, imagínate, es un poder tremendo, amado de Dios. Tan es así que recuerda que nuestro Dios, por la palabra, hizo todo lo que vemos, y aún lo que no vemos también lo hizo por el poder de la palabra. Y ese poder, hermano, tiene poder para dar vida o para dar muerte. Amén. Podemos levantar o podemos destruir, derribar. Podemos también edificar con nuestras palabras. Cuando tú hablas bendición sobre tus hijos, sobre tu esposo, tu esposa, estás, hermano, trayendo sobre ellos bendición. Una bendición que no te imaginas. Y yo te lo digo, amado de Dios, porque gracias a Dios hemos tratado de poner en práctica esto que te estoy hablando. Hemos puesto en práctica y he visto la gloria de Dios, he visto el poder de Dios de bendecir a los hijos. Amén. Por eso el Señor le dijo a Moisés: y hablarás así a los hijos de Israel. Con bendición. Porque cuando hablas con bendición, hermano, bendices al que te escucha y bendices a tu vida misma. Amén. Cuando tú estás bendiciendo a tus hijos, hermano, vas a ser unos hijos más llenos de vida, llenos de seguridad, de certeza, de fortaleza, de inteligencia. Pero, hermano, cuando empiezas a hablar palabras que hieren a tus hijos, o a tu esposo, o tu esposa,
vas, hermano, a enterrar esa relación de padre e hijo o de esposo, esposa. Hermano, vas a matar esa relación. Yo quiero que vaya usted a Génesis 12:3. Génesis 12:3, por favor. Y cuando lo encuentre, glorifique el nombre del Señor. Por eso siempre yo le pido que glorifique el nombre del Señor. Mire qué dice. Dice el Señor: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjese, ¿qué quiere decir esto? Que cuando usted, hermano, bendice a alguien, Dios te bendice. Esto Dios se lo dijo a Abraham. Pero no es porque fuera nada más Abraham, sino se lo dice a usted y se lo dice a todo aquel que tiene entendimiento y sabiduría para hablar bien, para bendecir a otro. Por eso dice el Señor: yo voy a bendecir, dice el Señor, a los que te bendijeren. Si usted está bendiciendo a alguien, el Señor te va a bendecir, porque esa palabra de bendición regresa a ti. El mismo Señor dice: mi palabra que yo envié no va a regresar vacía. Quiere decir que la palabra que tú también envías regresa a ti. Pero ¿cómo va a regresar? En bendición. Pero si tú hablas maldición, dice: y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Por qué? Porque es un hermano, es un principio universal. Amén. Escucha bien lo que te voy a decir. Es importante, amado de Dios, que tú bendigas a todos aquellos que amas, a tu prójimo, al que está cerquita. Pero la palabra no nada más dice que a los que te aman, bendíceles, sino aún dice que a los que te aborrecen y te hacen mal, porque este es un principio divino, el cual va a ser una fuente de bendición en tu vida y prosperidad. Cada que bendigas a alguien, ya sea de palabra o de obra, de hecho, el Señor Dios Todopoderoso te va a bendecir a ti, porque esa es una promesa, es un principio universal de bendición. Y de la misma forma, cuando alguien maldice a alguien más, esa maldición va a regresar a quien la soltó de sus labios. Vaya usted, mire a Proverbios 6:2, por favor. Al libro de Proverbios, en el capítulo 6 y en el verso 2 y 3, vamos a leer. Mire qué dice: te has enlazado con las palabras de tu boca. Qué importante es, hermano, que usted hable bien, bendiga, porque usted se enlaza con las palabras de su boca. Dice: y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Qué quiere decir eso? Amado de Dios, que si yo hablé mal de alguien, tengo que ir y pedir perdón, ponerme a cuentas con él, para que yo me desligue, me desate, me libre. Amén. Humíllate, dice, y asegúrate de tu amigo. ¿Por qué? Porque si no te vas a enlazar. Mire, cuando alguien habla mal de sus padres, dice: no, es que mi papá era un borracho, un mujeriego, un desobligado. Te enlazas con tus palabras. ¿Por qué? Porque estás hablando maldición. Estás maldiciendo a tus papás. Estás juzgando a tus papás. Estás hablando mal de tu papá, de tu mamá.
y te has enlazado y has quedado preso de tal manera que cuando tú tengas a tus hijos vas a hacer lo mismo que tu papá hizo contigo. Por eso dice así: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Qué quiere decir eso? Deslígate, pide perdón, pide disculpas, para que tu vida quede libre de ese lazo que has hablado. Sin embargo, también cuando tú hablas, no, es que mi papá era un hombre bueno, un hombre generoso, me amaba, me quería mucho, o me ama, me quiere mucho, es un gran hombre. Así se van a expresar de ti, porque tú te estás atando con esas buenas palabras. Amén. Vaya usted por favor a Lucas 6:28. Lucas 6:28, por favor. Mire qué dice nuestro Señor Jesucristo: bendecid ¿a quién? A los que os maldicen. No dice bendecid a los que os bendicen, no. Dice bendecid a los que os maldicen. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo le decía a los apóstoles que no cayéramos en ese juego del diablo, que si alguien habla mal de ti, tú también vas a hablar mal de aquel. No, dice bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amado de Dios, cuando tú estás haciendo eso, estás usando el principio de Dios, y ese principio de Dios te va a traer bendición a ti, porque tú estás bendiciendo a los que te están maldiciendo o hablando mal de ti. Amén. Usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Antes que hables, hermano, piensa bien lo que vas a decir. Vaya usted por favor rápidamente al Salmo 45:1. Salmo 45:1. Vamos a leer con detenimiento y entendimiento qué dice aquí. Mire qué dice: rebosa mi corazón. ¿Qué cosa rebosa? Palabra buena. Y recuerde que yo le dije hace rato, la palabra misma dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando dice rebosa, es igual, de la abundancia, rebosa. Cuando usted, hermano, le sirven un plato de comida y se lo sirven bien copeteadito, está rebosando, abundante. Dice rebosa mi corazón. ¿Quién decía eso? El salmista. Rebosa mi corazón palabra buena, no palabra mala, ni de maldición. Luego dice: dirijo al rey mi canto. Amado de Dios, tienes que entender que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que hablar palabra buena. Dirijo, dice, al rey mi canto. Luego dice: mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Fíjese, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Quiere decir que yo hablo cosas que sean suaves para el que escucha, palabras que sean algo dulce para el que me está escuchando, ligeras, no pesadas. Hay gente que habla muy pesado. No le estoy diciendo que grita, no, sino que lo que habla te hace sentir mal, te incomoda. Mire que dice el Salmo 45:2: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. El salmista se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo y le decía: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Estaba hablando algo
bonito, bendición, algo suave, algo que al oído, hermano, nos parece algo hermoso. Si usted le dice a su mamá: mamá, eres la madre más buena del mundo, ¿qué va a decir la mamá? ¿Se va a enojar? No. Va a sentirse como una gallina de esas esponjadas, y usted va a decir: que vente mi pollito. Amén. El salmista decía: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y luego dice: la gracia se derramó en tus labios. Hablaba el salmista y le decía, profetizando de lo que iba a hablar nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, amado de Dios, siempre hablaba cosas que edificaban, cosas, hermano, que daban gracia a los oyentes. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Mire, amado de Dios, yo he conocido personas que no sé si son cristianas o han conocido la palabra de Dios, pero mire cómo hablan de una manera que te gusta escucharlos. Es algo que no te incomoda, sino al contrario, te hace sentir bien cuando están hablando, porque dicen: qué bonito día, qué hermoso está el sol, qué bonito cantan los pájaros, qué bonito me siento, me siento lleno de vida. Te saludan con un gozo, te dicen que tengas buen día, hablan bien. Y si tú eres así, Dios te va a bendecir. Váyase usted, por favor, al Salmo mismo, pero en el capítulo 109, en el verso 28. Este es, hermano, la diferencia entre el que habla bien y el que no habla bien. Pero tienes que entender que las palabras habladas sin sabiduría pueden matar. Mire que dice: maldigan ellos, pero bendice tú. Si ellos, hermano, ya están acostumbrados a hablar de esa forma. Mire, yo no quiero denostar a nadie, pero hay jóvenes hoy en día que quizás no tuvieron la oportunidad de estar en un hogar, de ser abrazados por papá, mamá, y no tienen ese cariño, ese amor, y tienen amargura en su corazón, y a veces hablan palabras pesadas y se dirigen solamente con groserías. ¿Usted, hermano, le agrada estar oyendo eso? Yo creo que no. Pero la palabra dice el salmista: maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. La calumnia también, hermano, es hablar mal de alguien, hablar algo que no es verdad, algo falso de alguien, decir mentira de alguien, falso testimonio. Dice: sean cubiertos de confusión como con manto. Esa gente que habla así, hermano, van a ser confundidas. Mire el 30 dice: yo alabaré al Señor en gran manera con mi boca. Amado de Dios, el salmista estaba ya acostumbrado a levantar sus manos y su voz al Señor para alabarle, cantarle. Cantaré al Rey, le alabaré al Señor en gran manera con mi boca, dice. No nada más con mis manos o con mi ser, no, con mi boca. Y luego dice: y en medio de muchos le alabaré. ¿Se está usted dando cuenta?
Qué hermoso, amado de Dios, cuando usted aprende a bendecir a todos, hermano. ¿Sabes que cuando alguien te escucha hablar, se te va a pegar, te va a buscar, va a querer oírte? Pero cuando hablas groserías, hablas pesado, hablas mal, maldición, la gente no se te quiere ni juntar ni pegar, se van de tu lado. Amén. No eres de bendición, al contrario, eres de maldición para otros. Por eso es importante, amado de Dios, que entendamos que lo que hablemos hoy va a ser nuestra bendición o nuestra perdición mañana. Por eso por ahí hay un dicho, y creo que aún la policía de los Estados Unidos lo usa mucho, y dicen, todo lo que hables va a ser usado en tu contra. Pero si tú usas o tú hablas bien, pues va a ser usado en tu favor. Porque nuestras palabras pueden dar vida o pueden dar muerte. Mire, nuestro Señor Jesucristo siempre habló palabra de bendición. Vaya usted a Juan, el Evangelio de Juan 6:63, por favor, y glorifique el nombre del Señor. Aprendamos, amado de Dios, a hablar bien, a bendecir. Mire que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuestro Señor Jesucristo jamás habló palabras de muerte, sino siempre habló palabras de vida. Y si nosotros, hermanos, somos sus hijos, sus discípulos, somos los hijos de Dios, Dios habló bendición siempre para su pueblo. Recuerde que Él siempre tiene pensamientos de bien y no de mal. Por esto, hermano, Santiago nos insta. Vamos a regresar a Santiago. Creo que empezamos con Santiago, ¿verdad? Vamos a regresar con Santiago en el capítulo 3 y en el verso 5. ¿Cómo nos insta Santiago a que tengamos cuidado con nuestras palabras, con nuestra lengüita? Mire que dice: así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjese, hermano, qué tremendo. ¿Por qué dice Santiago eso? Porque, amado de Dios, mire, si usted no cuida su lengüita, por ahí dicen, ay, que ya se le fue la lengua. Ya habló de más. Ya habló algo que no tenía que haber hablado y que le va a traer problemas y que va a encender un bosque, dice aquí. E inflama también, dice, la rueda de la creación. Qué tremenda cosa. Si es un miembro muy pequeñito, la lengua. Pero si no la sabemos usar con sabiduría, las palabras habladas sin sabiduría pueden matar. Y vamos a seguir leyendo. Mire qué dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero escuche bien esto, por favor, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Qué tremendo, amado de Dios.
llena de veneno mortal. Mire qué tremenda es la lengua. Porque con la lengua, hermano, dice que está llena de veneno mortal. ¿Y qué hace el veneno mortal? ¿Da vida o da muerte? Obviamente va a dar muerte, amado. Y esperemos que cuando hablemos con sabiduría, porque si hablamos sin falta de sabiduría y hablamos algo que no está bien, que es maldición, que está fuera de orden, de alguien que amamos, imagínense qué tremendo, hermano. Porque esa persona a quien amamos la vamos a lastimar de tal manera que a veces dicen que dañan más las palabras que un golpe. Dejan marcas más las palabras que un golpe. Lea el 9, por favor. Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? No se puede. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amado de Dios, yo te invito en estos últimos tiempos, en estos tiempos delicados, peligrosos, que pensemos: ¿cómo estoy hablando? ¿Qué hablo? ¿Bendigo a mis oyentes, a mi prójimo, al que me escucha? ¿O causo enojo? ¿O causo ira, amargura o resentimiento al que me escucha por la manera en que hablo? Por eso, amado de Dios, cuando nosotros hablamos bendición, hablamos bien. No debemos temer qué dirán de nosotros, porque, hermano, aún Dios nos guardará de la lengua mentirosa y engañosa. Vaya usted a Job, regrese a Job 5:21. Y con esto vamos a terminar, amado de Dios. Cuando tú hablas bien, no debes de temer de lo que los demás te van a decir, lo que los demás van a decir de ti. Porque aún Dios va a guardar tu vida cuando estás hablando bien. Tenemos Job 5:21, mire que dice: del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Fíjese, del azote de la lengua serás encubierto. Otra versión que busqué, hermano, dice: serás protegido de la lengua que azota. No tendrás temor cuando venga la violencia. Amén. Me gustó un poquito más la segunda versión que te acabé de leer. Dice: serás protegido de la lengua que azota. Cuando tú hablas bien, amado de Dios, no te preocupes por lo que digan los demás. Porque al momento que tú estás hablando bien, tu corazón está protegido. Tu alma está guardada. Si tú estás haciendo bien, estás hablando bien, ¿de qué te preocupas? Por eso dice así: no tendrás temor cuando venga la violencia. No temerás la destrucción cuando viniere. Por eso, amado, yo te invito que hables bien, hables bendición. Si alguien está haciendo algo malo, mejor, mira, si tú no tienes nada que bueno de hablar de alguien, mejor no digas nada. Porque es fácil hablar mal de alguien. Y te pongo a prueba, a ti, ahorita que estás, bueno,
no sé si todos estén guardados en su casa, pero si estás guardado en tu casa o estás la mayoría del tiempo en tu casa, trata de hacer una listita ahí de las cosas buenas de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. No hagas lista de las cosas malas, no, haz una lista de las cosas buenas y te va a costar mucho trabajo. Porque a veces nos cuesta trabajo hablar bien del otro. Hablar mal, te llenas 2, 3 hojas. Pero hablar bien es un poco más difícil. Y aún más te voy a poner a prueba. Trata de hablar bonito con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Háblales bonito. Vas a ver que aún el ambiente que estás viviendo en tu casa va a ser cambiado, transformado, va a ser purificado. Si tú empiezas a hablarle a tu esposa bonito, mi vida, mi amor, pequeñita, cariñito, capullo de rosa, no sé cómo le llame, pero hermano, ella va a decir, ¡ay! Y te va a hablar también a ti de esa manera. Y el diablo se va a confundir y va a decir, ¿qué está pasando con estos? Porque estás haciendo uso de la palabra bien. Bendecir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Amén. Pero cuando empiezas a gritarle, a insultarlos, a decir, el ambiente se enrarece, se turbia, se pone muy feo. Amén. Yo te invito, amado de Dios, que tú también cuando ores comiences a alabar a tu Dios, a hablar bendición de Él. No nada más ores y le digas, Señor, necesito esto, necesito lo. No. Cuando llegues ante su presencia, primero exáltalo, alábalo, bendícelo, agradécele, pero que sientas en tu corazón lo que estás hablando. Porque como un padre, amado de Dios, se siente bien cuando le dice por ahí, papito chulo, mi amor, mi amorcito. Por ahí había una serie de televisión que había una muchachita que le decía así a su papá, ¿no? Y el papá está diciendo, ¿qué quieres, no? Cómprame. Sí, cómo no. Con eso se ganaba el papá. Pero bendigamos al que nos escucha cuando hables. Amén. Vamos a orar. Y yo te invito, amado, amigo, hermano, que le digas, Señor, hoy quiero que me ayudes. Vamos a orar. Padre, vengo delante de ti hoy, Señor, reconociendo, Padre, que quizá he usado mal mi lengua. Quizá he hablado palabras sin sabiduría, Señor, que quizás han dañado a alguien que amo, a alguien que estimo, que quizás han dañado a un hijo, una hija, o un esposo, una esposa. Hoy yo te pido perdón, Señor. Ven, Señor, ven y entra a mi vida. Cámbiame, transfórmame, ayúdame, Señor, a poder hablar con sabiduría, a poder hablar con bendición, a poder, Señor, expresarme con palabras buenas, como el salmista lo decía. Señor, llena mis labios de palabra buena, que mi corazón rebose de toda palabra buena, Señor. Quiero ser obediente a ti, Señor, porque quiero vivir la bendición de mis labios. Porque sé y entiendo que cuando hablo una bendición, esa bendición va a regresar a mi vida. Ayúdame a entenderlo, Señor. Ayúdame a hablar bien, aunque yo no lo sienta, papá. Porque cuando menos lo vea, voy a ser, Señor, voy a estar acostumbrado a hablar bien. Bendición. Quita de mí toda palabra ociosa, toda palabra hiriente, toda palabra en doble sentido, Señor, quítala de mis labios. Yo no quiero contristarte, Espíritu Santo. Ahora yo te pido en la vida de mis hermanos, mis hermanas, de todo aquel que está mirando este
este mensaje, Señor, que cambies nuestras palabras a bendición, Señor, a palabras de gratitud, a palabras, Señor, de benevolencia, de bendición, de exaltación, Señor, para otros y para ti, papá. Que todo aquel que me escuche sea edificado, Señor. Padre, envía tu Espíritu, Señor, a nuestros corazones, de tal modo que nos redarguyan, para que hablemos cosas de bendición, Señor. Hoy yo te pido, papá, que sanes a todo aquel que está enfermo, que levantes a todo aquel que está cansado, que bendigas, Señor, a todo aquel necesitado, que liberte, Señor, a aquel que está encadenado, que está oprimido. Bendice, Señor, a todas aquellas gentes que tienen necesidad. Bendícelas, papá. Dales el pan de cada día. Y tú sabes, mi Dios, tú sabes, Señor, por quién lo pido. Por todas aquellas gentes que han perdido su trabajo, aquellas vidas que no tienen el pan de cada día. Provéeles, mi Dios. Aquellos que están necesitados, mi Dios, cubre sus necesidades. Yo te pido, papá, por los enfermos de este virus, Señor, que usted los sane, que usted los levante, que usted los restaure, que usted los salve, Señor. Y a los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, los que están trabajando en la limpieza de los hospitales, Señor, cúbrelos con tu poder y tu sangre. Guárdalos, Señor, bajo la sombra de tus alas. Padre, a tu iglesia, cúbrelos, Señor. Guárdalos poderosamente, a nuestras familias, a nuestros hijos, a los familiares, Señor, de nuestros hermanos que están pasando este problema, esta tribulación. Toca sus corazones, Señor. Que acepten tu palabra, que acepten tu salvación. Toca sus mentes, papá. Hoy en esta hermosa tarde, te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, de Jesucristo el Señor, para honra y gloria del Dios Todopoderoso. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Doy gracias a Dios por sus vidas y declaro bendición, toda clase de bendición en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Y nos vemos el día jueves. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.